Efectivamente, soy secretario de una comisión que es muy importante, la comisión que formamos en la ejecutiva. ¿Me veis ahora mejor? Bueno, iba diciendo, una comisión muy importante, que la formamos en la ejecutiva provincial de Valencia, para extender dentro, porque dentro también hace falta, y fuera, eso que se ha dado a llamar memoria histórica. Yo tengo el orgullo pues de que sea ese mi trabajo y de que por lo menos en un partido exista como tal esa ejecutiva, esa Secretaría de Memoria Histórica. ¿Por qué? Porque pensamos que se nos está acabando el tiempo y es muy importante que gente que va a gobernar, y remarco lo de que va a gobernar por fin, pues tenga por fin, después de muchos años, ese concepto ya incardinado en su organigrama. Hasta ahora no había pasado. Por tanto, es una esperanza que podemos tener. El problema es que ya no nos queda tiempo, porque muchísima de la gente que vivió todo aquello ya no está con nosotros. Y la poca que queda, le queda muy poco tiempo, tiene muchos años. Por eso estamos haciendo lo que podemos a marchas forzadas, ahora sin un duro, sin un euro, porque el Partido Popular ha cumplido una promesa. Eso que dicen que no cumple nada, no es verdad. Ha cumplido una promesa. La hizo en 2008. El señor Rajoy, que entonces era candidato a no sé qué elección que perdió, dijo muy claramente que el día que él mandara no habría en España ni un euro más para las fosas de la guerra. Y eso lo ha cumplido. De las demás, ninguna. Eso es verdad también. Nos ha dejado prácticamente condenados a tener que volver a hacer las cosas como se hacían hace 20 y 30 años, de nuestro bolsillo, pagándolo todo, teniendo que echar horas, teniendo que sacrificar horas de sueño, pero no cejamos. No cejamos porque somos muy conscientes de que queda muy poco tiempo para ir cerrando heridas. Y lo digo un día como hoy, que estoy aquí orgulloso también de contribuir pues al esfuerzo que están haciendo las compañeras y compañeros de la Pobla, que veo que para un sábado por la tarde es todo un éxito. En muchos sitios ya quisieran haber contado con la respuesta que vosotros habéis dado. Y orgulloso de contribuir a este acto, dejando de asistir a otro acto que se ha convocado en Valencia de urgencia. Una manifestación en apoyo a Canal Nou. Porque este Partido Popular está volviendo a ser como aquellos franquistas que los mataron. Este Partido Popular sabe que le queda poco, se han liado ya la manta a la cabeza y por lo que se ve están decididos ya a acabar con todo lo que puedan. Con todo lo que puedan. Entonces, con ese pequeño dolor de no estar allí, pero con este orgullo de estar con vosotros. Y voy a empezar casi por donde lo ha dejado la compañera. Estos 11 nombres, mejor dicho. El mejor homenaje que les podemos hacer es pensar por qué les pasó lo que les pasó. No me gusta a mí hablar de guerra civil, no me gusta a mí hablar de violencia, porque es donde nos esperan precisamente los sucesores de los que los mataron, ahí en la violencia, tal. No. A mí me gusta hablar de lo que era esta gente de verdad, de lo que eran de verdad, de por qué los mataron. Y os voy a hacer una pregunta que se la hago muchas veces a un público universitario que están a punto de acabar su carrera de historia. La pregunta es muy sencilla. Imaginaos un republicano. O sea, imaginad que vais a hacer un dibujo de un republicano, a ver qué se os representa. Un republicano. Pues mucha gente joven, que se supone que están versados en historia, vienen y me lo dan el dibujo. Y en un porcentaje bastante mayoritario, lo que aparece por ahí es un señor enfadado, con un gorrillo, un pañuelo rojo, el puño en alto, un fusil a la espalda. ¿Cuántos de vosotros os habéis imaginado eso? Alguno más. Eso es una caricatura. Eso no es un republicano.
republicano. Esos no eran ellos. Hay que retrotraerse al año 31. Esta gente está ahí porque muchos vivieron aquel año, que yo entiendo que es el año de mayor esperanza e ilusión que ha tenido nunca, y digo nunca, todo el pueblo español. El año 31 significó una revolución pacífica como nunca se había dado en España. De repente, ni siquiera los propios partidos republicanos lo habían previsto así. Una noche España se acuesta monárquica, como decían ellos, y se levanta republicana. ¿Qué vivió aquella gente? Unas jornadas que yo aún he hablado, aún viven algunos y se reúnen en Valencia, personas de 90 y muchos años, unas jornadas de inmensa alegría porque se fue el rey, pero junto con el rey se fue la vieja España. Para ellos, ¿qué significaba? Fijaos las profesiones de los fusilados. Jornalero, labrador, todo eran profesiones del pueblo. Aquella gente pudo poner en el poder, pudo conseguir un gobierno que en cuestión de 2 años fue capaz, imaginaos en aquella España, de cambiar todo el espectro social, todo el espectro legal, pensando, por ejemplo, pues en que aparece la reforma agraria, algo que los jornaleros llevaban siglos pidiendo y muriendo por ella. Aquel gobierno republicano, aquellos 2 primeros años, era un gobierno no de 1, ni de 2, ni de 3 partidos. Los que estáis en historia lo recordaréis o lo habréis estudiado. Era un gobierno multipartito. El presidente de aquel gobierno era un señor de derechas, don Niceto Alcalá Zamora. Ese señor había sido ministro de la monarquía. En ese partido estaba en ese gobierno estaba el Partido Socialista. Estaban republicanos de izquierdas, republicanos de centro, republicanos de derechas. ¿De qué pasta estaban hechos aquellos republicanos, porque todos eran republicanos, que siendo tan distintos, lo digo porque vais a empezar a oír ataques a que el gobierno que venga va a ser de 2 o de 3 partidos? Cuidado, que esta es la primera enseñanza de estas personas. Aquel gobierno fue capaz en 2 años de hacer la mayor transformación que ha tenido nunca España, incluido esta, porque en esta hemos tenido 35 años. Pero aquella gente, siendo tan distinta, derecha, izquierda y centro, fue capaz de, por ejemplo, construir en 2 años casi 8.000 escuelas, más que la monarquía en siglos. Se dejó en la cartera otras 20.000. 2 años, 8.000 escuelas. Fue capaz a las mujeres de transformaros en ciudadanas. La mujer entonces era la sombra del hombre y nada más. La República le dio a la mujer el voto, pero también le dio la ley del divorcio, importantísima también para aquella época. España fue también líder en todo aquello, y empezó a concederle pues más ciudadanía. Lo que pasa es que aquello se cortó. En la cuestión laboral, un tal Francisco Largo Caballero, era ministro entonces de Trabajo, las 8 horas se habían conseguido años antes, pero era teórico. Fue la República la que lo plasmó en la ley. Las vacaciones pagadas y el inicio de lo que luego se llamó seguridad social, o seguro contra el paro. Algo que parece que haya sido obra, dicen algunos, que de Franco, ¿no? Eso se consiguió esos primeros 2 años. Azaña, que entonces era ministro, no sé si se llamaba de la guerra, Azaña modernizó el ejército, a la derecha le sentó muy mal, dijo que lo trituró. Luego, la separación de Iglesia-Estado, algo que no hemos conseguido aún. Nosotros tenemos a la Iglesia como una garrapata, aún cogida a la chepa. Se consiguió entonces. Una Constitución que, aunque esta es muy buena, pero no ha podido superar aún. Una Constitución que en su primer artículo define a España como una república de trabajadores de todas clases. Eso no está en ningún otro país europeo, ni siquiera hoy.
¿Qué significaba aquello? No es que era una república democrática de izquierda, de obrerista, no. Significaba algo muy importante, que las bases para, digamos, la superación personal y para el progreso político y social dejaban de ser el privilegio y el tanto tienes, tanto vales, sino el trabajo personal. Trabajadores de todas clases, fueras banquero, fueras labrador, fueras delineante, tu promoción, tu progreso personal se basa en tu esfuerzo, en tu trabajo. Eso era revolucionario, incluso hoy sigue siendo revolucionario. La República en su Constitución renunciaba a la guerra como instrumento político entre las naciones interiormente. En el mismo título octavo de la Constitución republicana ya se plasmaba el tema de las autonomías. Es decir, ¿de qué pasta estaba hecha aquella gente que solo en 2 años le dio la vuelta a España? Aquella España sí que no la reconocía ni la madre que la parió. Tanto fue así, que la derechona de siempre no podía permitirlo. Los reescribidores de la historia dicen que la culpa de la guerra civil la tuvimos los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los que nos sublevamos en el 34 con la huelga general. Algunos se quedan así, e ignoran que si la República vino en el 31, unos pocos meses después ya la jerarquía eclesiástica ya había pronunciado la primera condena a muerte de la República. El cardenal primado de España pronunció unas palabras premonitorias: que la ira de Dios caiga sobre España si persevera esta república. Así predicó ese señor a los pocos meses. En el año 32, no en el 34, se subleva ya el general Sanjurjo. Los que sois mayores y los que habéis leído la historia lo sabréis. Se subleva el general Sanjurjo, el primer intento de golpe de Estado, que con aquella ilusión obviamente no podía prosperar. En el año 32 se reúnen en Gredos los fascistas españoles, los fascistas, Onésimo Redondo, Ramiro Ledesma, el doctor Armiñana, y ya en el 32 acuerdan la conquista violenta del Estado. En el 32. En el 32, los carlistas de Falconde acuerdan con Mussolini recibir instrucción militar. ¿Para qué recibir instrucción militar si estábamos en un régimen pacífico? En el 32. Y en el 33 ya lo estaban recibiendo. En el año 33 se funda la Falange Española de los puños y las pistolas. El año 33, no en el 34. Y se forma también la CEDA, para acabar con este gobierno multipartito que tanto daño le estaba haciendo a la derechona y a aquella iglesia. Las derechas se coaligan y forman una coalición de derechas que se hacían saludar a su jefe, el señor Gil Robles, como un jefe, con el brazo en alto, etc. En el año 33. Luego, que no nos vengan, que es que un día nosotros nos volvimos locos, que esta gente se volvió loca y nos sublevamos, hicimos la huelga general. Ya estaba la derecha y los monárquicos, porque entonces la antirrepública era otra vez la monarquía y la derechona, ya estaban conspirando. El problema es que de alguna manera caímos en la trampa y entramos en lo que ellos querían, que era ya el lenguaje violento, etc. Y así empezó el daño. Porque cuando gana la CEDA se dedican a hacer lo que están haciendo ahora estos de aquí, de ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacar enseñanzas, porque todo se repite. Nosotros hemos tenido nuestra república y no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo estaba España cuando la dejó la derecha franquista en el año 76-77? ¿Y cómo estaba España hace 2-3 años? Eso lo hemos vivido. La mejor época que nunca hemos pasado. El pueblo español no ha tenido nunca los derechos y los avances sociales que hemos disfrutado estos 35 años de democracia. Aquellos, yo logré hablar aún con algunos, que eran compañeros de ellos,
Y su revolución consistía en muchas cosas que hemos conseguido ahora nosotros. Ellos luchaban para poder comer todos los días. Ellos luchaban para que sus hijos tuvieran las mismas oportunidades que los hijos de los caciques. Ellos luchaban para tener una pensión digna que no tenían. Esa era su república, que se consiguió aquellos 2 años, era una revolución. Ojo que nosotros lo volvimos a conseguir. Desgraciadamente hemos caído en el desprecio de nuestra propia obra. Es nuestra república. Y es lo que esta derecha, como aquella, están a pasos agigantados, desesperados por deshacer. Yo ya envidio a mi padre. Yo no sé vosotros, yo lo envidio. Y era un hombre que murió tranquilo con su pensión. Murió con su república, que era la libertad que nos dimos nosotros mismos. Pues cuidado que todo eso vamos a tener que luchar, y muy duramente, para volver a rescatar, para que nuestros hijos, vuestros bisnietos, vuestros nietos, puedan disfrutar de lo que vosotros mismos habéis disfrutado. Esa es la enseñanza que tenemos que sacar también. Por tanto, el primer homenaje a ellos es pensar que ellos murieron por defender su sueño, por defender la libertad que pudieron vivir durante aquellos años de república. Y ahora vuelvo un poco a aquellos años. ¿Por qué murieron ellos concretamente? Yo he hecho muchos homenajes como estos ya, afortunadamente, en algunos otros sitios. Estos murieron pues porque no sabían a quién tenían enfrente, aun habiendo pasado una guerra. Ellos se creyeron aquello de que quien no tuviera las manos manchadas de sangre no tenía nada que temer. Incautos. Mira que se lo dijeron a muchos: vete, que van a por ti. No, pues si estos dicen que no, si yo solo he sido concejal, si yo solo he tenido un carnet, yo no he matado a nadie. Qué tontos, con perdón. Resulta que los que buscaban era ellos. Para un franquista es más peligrosa la idea que la bala. ¿Esta gente qué hizo? Mientras media España estaba en el monte reventando todo lo que se había conseguido, los franquistas, la otra media estaba también en el monte defendiendo lo que se había conseguido. Estos, o bien por edad o por lo que fuese, lo que hicieron fue encargarse de que sus pueblos funcionasen, se quedaron en los ayuntamientos, eran pues como vosotros, concejales, tenían los carnets del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de lo que sea, de un sindicato. Estos se dedicaron a que España siguiera pues un poco funcionando, que no todo fuera guerra. A leche, a esos son los que buscaban. Y esos son los primeros que fusilaron, porque representaban la experiencia de que se podía trabajar, de que se podían hacer grandes transformaciones en paz. Ellos perseguían la idea, y la idea eran ellos. Y no nos olvidemos también de algo que hemos hablado antes. Estos, sabéis sus nombres, porque los fusilaron, pero hubo, en este pueblo seguramente también, otro colectivo cuyo destino también es muy triste, que son aquellos pobres quintos, porque muchos sin tener una idea de por qué muchas veces, pero se los llevaban a la guerra. Y aquellos pobres quintos que ya no volvieron y que están aún tirados por ahí por el Toro, ¿quién se acuerda de ellos? Yo me acuerdo mucho. Y es gente que también merece un homenaje, y también os lo apunto. Y aparte de estos 11, seguro que hay otros 11, incluso más, cuyas familias aún no han oído una palabra amiga. Y aquellos murieron y ahí están anónimos, a lo mejor mezclados con otros del otro bando, como en el Toro, que después os diré. Por tanto, no nos olvidemos tampoco de aquellos. Y sobre todo, yo pienso que el homenaje, pues también importantísimo y fundamental, no solamente es a las víctimas asesinadas, bien por fusilamiento, bien porque murieron por un balazo frente a una trinchera. Ese homenaje, por supuesto que se lo damos. Pero tan sentido o más hay que dárselo a los varios muertos en vida que cada una de esas víctimas dejaba.
Yo me he encontrado con muchos de esos muertos en vida y esos son nuestra gran preocupación. Porque pensad en vuestras madres, pensad en vuestras abuelas. ¿Qué hacían aquellas mujeres solas en aquellos pueblos? Que muchas se quedaban con 3, 4, con 5 hijos. Mi abuela tenía 5. Mientras su hombre, el hombre de su vida, se pudría en la cárcel o se lo habían matado. Hay que pensar en la vida que llevaron aquellas pobres mujeres. A merced de cobardes, porque eran cobardes de camisa